¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, las denuncias de torturas de Jorge Glass tras su secuestro dentro de la Embajada de México en Quito, con otra notable invitada, Sonia Vera, abogada del ex vicepresidente ecuatoriano, directamente desde Bruselas. Sonia Vera, una cálida bienvenida al programa. Hola Jorge, muchísimas gracias por la invitación y al público por estar pendiente de Jorge. Gracias a ti nuevamente. Sonia, tú eres abogada del ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass. Él tuvo su habeas corpus en días recientes. Empecemos por el principio. Rápidamente, ¿de qué se trata el habeas corpus? No tuvo el habeas corpus. Pudimos presentar el habeas corpus para que lo escarcelen porque nosotros alegamos que lo que ocurrió el día 5 de abril en horas de la noche ecuatoriana fue un secuestro y creemos que su detención es arbitraria y ha recibido tratos crueles, inhumanos y degradantes de parte del gobierno ecuatoriano. Entonces, esa audiencia se efectuó en la tarde de Ecuador, 4 de la tarde de Ecuador, y hasta hace poco estaba conectada por Zoom viendo cómo se desarrollaba la audiencia. El tribunal no ha decidido, nos ha convocado para hoy a las 3 de la tarde de Ecuador para poder notificarnos con la decisión del tribunal una vez que han evacuado pues todas las pruebas y escucharon a todas las partes procesales. Entonces, esta audiencia a la que tú dices que, a la que tú te refieres, ¿cómo la calificas? No fue un habeas corpus. O sea, es la audiencia de habeas corpus. Lo que nos permitieron el día lunes fue presentar el habeas corpus, porque el habeas corpus es un procedimiento que pretende otorgar la libertad de manera inmediata. Se suponía que nosotros teníamos el día sábado, podíamos ir a presentar el habeas corpus, ¿no? Y fuimos, Sofía Espín, una ex asambleísta de la Revolución Ciudadana, fue a entregar el habeas corpus y las oficinas estaban cerradas. Entonces, desde ahí ya es objetable porque la jueza que legalizó la aprehensión de Jorge estaba a las 4 de la mañana. Oh, estaba disponible. Entonces nos podemos dar cuenta que hay un libreto y esto está siendo orquestado. O sea, ¿por qué no podemos presentar un habeas corpus en las oficinas un día sábado, no en horas de la madrugada, era en la tarde? ¿Y por qué en la madrugada sí estaba disponible la jueza para legalizar toda la aprehensión y el secuestro y la detención arbitraria de Jorge? O sea, ustedes lo presentan finalmente cuando el lunes. El lunes lo presentamos cuando las oficinas ya estaban abiertas y recién nos dieron la audiencia para el día de ayer, el 11 de abril, que duró hasta hace poco. Prácticamente me bañé y estoy contigo. Entonces, Sonia, te agradecemos infinitamente en esa audiencia. Entonces, Jorge Glass empieza a dar detalles de lo que fue su secuestro. Cuéntanos rápidamente lo que él públicamente denuncia y que ya está en las redes. ¿Cómo lo trataron desde el momento de que se abre la puerta de su habitación, él en pijama, y qué pasa? Lo encañonan, lo tiran al piso, le golpean la cabeza, le golpean la espalda. Jorge recién se estaba recuperando de una operación en su espalda. Le patean las piernas y él lo que más le ha dolido es que le dislocaron los dos dedos meñiques. Entonces él del dolor se tira y lo logran coger y lo alzaban. O sea, era un claro acto de tortura porque luego, antes de llegar a la unidad de flagrancia, le arreglan los dedos. Exacto. Entonces, inclusive él relató que había alguien que le había dicho para que te acuerdes de mí. Lo torturan entonces según él declara en esa audiencia y él pide entonces que se anule su secuestro, que se lo retorne, pide él a la embajada, él se declara nuevamente inocente. Él no lo pide, quien lo pide es un tercero. Un dirigente de la Revolución Ciudadana presenta el habeas corpus
y él es el que presenta el habeas corpus en nombre por los derechos de Jorge. Entonces él comparece a la audiencia y fue, o sea, la posición del Estado es realmente inédita, o sea, no tiene justificación alguna, ¿no? Para tratar de justificar lo injustificable, dicen que no existió ningún asilo, porque nunca les llegó la nota verbal del gobierno mexicano. Imagínense, sale Manuel López Obrador a través de sus medios de comunicación, y es más, nosotros fuimos notificados, al igual que el Estado, con la rescisión del presidente López Obrador, y el Estado desconoce que le hayan otorgado el asilo. Y no quieren hablar del asalto a la embajada, porque dicen que eso es un tema diplomático y que se resolverá en cortes internacionales. Esa es la excusa. Mutilan la norma, dicen que el artículo 3 de la Convención de Caracas no permite dar asilo a delincuentes comunes, entonces es ilícito el asilo. Pero no leen el artículo 4, el artículo 9, el artículo los demás. En el artículo 4 dice sí, pero quien califica si existe una persecución política o es un delito común es el Estado asilante, no es el Estado receptor, no es el Estado territorial, perdón. Entonces es increíble, o sea, para ellos su justificación en el habeas corpus es no hubo asilo, o en su defecto el asilo es irregular, y no queremos hablar, ¿no?, ciegos, sordos y mudos de lo que ocurrió en el asalto a la embajada, porque eso es un tema internacional que se resolverá en cortes internacionales. También ustedes, como parte del equipo de abogados que tú integras, han sabido que una vez que lo encarcelan en la cárcel de La Roca, a las afueras de Guayaquil, poco después tiene que ser llevado al hospital. ¿Qué pasó allí? Una cosa importante, lo mandan a una cárcel de máxima seguridad, donde están los asesinos, los reos más peligrosos, que han sido violadores, que han participado en masacres, que son reincidentes. Y que se han matado entre ellos en esa misma cárcel. Este tipo de cárcel, la cárcel de La Roca, es para ese tipo de reos, ¿ya? Entonces, imagínense en el nivel de deshumanización que tiene el gobierno, son unos tiranos, porque en todo caso no lo mando a una cárcel de ese tipo, ¿no? ¿Qué pasa? El día lunes nosotros no teníamos contacto con él y nos enteramos de que había sido hospitalizado. Y resulta que Jorge se quiso suicidar. Fue por un intento de suicidio entonces, porque Fue también... un intento de suicidio y luego dijo que había reveído su decisión y ha entrado a una huelga de hambre. O sea, él está en huelga de hambre. Él está en huelga de hambre. Ahora, dentro de lo que te quiero preguntar es, ¿qué es lo que van a ser los próximos pasos? ¿Qué se puede esperar que sean los próximos pasos respecto al tema Jorge? Bueno, yo al menos no tengo ninguna esperanza de que resuelvan en derecho, porque ya sabemos cuál es el futuro de los jueces que sentencian a favor de Jorge. O son allanados y vinculados a casos de corrupción, o son destituidos, o son apresados, o terminan huyendo del país. Entonces, ya sabemos, yo no tengo la más mínima esperanza de que la jueza y el tribunal resuelvan en derecho. Yo creo que esto simplemente es para demostrarle a la comunidad internacional la clase de justicia que tenemos, ¿no? Porque en cualquier país del mundo, lo que ocurrió el día 5 debería ser suficiente para otorgarle el habeas corpus, pero es interesante, cuando suban la audiencia se van a poder dar cuenta los argumentos del Estado, y yo no sé cómo la jueza y el tribunal van a justificar lo injustificable, ¿no? En todo caso, eso es a nivel nacional. Esto es un requisito que vamos a terminar cumpliendo, y ya con este documento pues ya podemos formalizar tanto en detención arbitraria, en la CIDH, en la Corte Interamericana, lo que ha ocurrido. Eso a nivel de organismos internacionales de protección de derechos humanos. Yo
realmente por toda la solidaridad que está teniendo el mundo, ¿no? Porque todo el mundo ha rechazado fehaciente y categóricamente estos hechos. Nosotros estamos trabajando a nivel del Europarlamento para que busquen una medida que obligue al gobierno ecuatoriano a recular y a devolver a Jorge Glass a su estado anterior, ¿no? Y que mantenga pues el estatus de asilado diplomático y que le otorguen el salvoconducto correspondiente. Inclusive Almagro lo dijo en la OEA, que eso él era lo único que veía como un primer paso para solucionar este conflicto. También Jorge Glass tiene previsto entonces reunirse con gente del consulado de Alemania porque él es también un ciudadano alemán. Por ese lado Sí, también la se va a explorar. familia ha estado activando esta opción. También estamos pensando y estamos estudiando y creo que va a ser una estrategia que vamos a hacer, es presentar una demanda penal en Alemania por el secuestro de Jorge. Por otro lado, estamos hablando de que el presidente Daniel Noboa le escribe una carta al presidente de la Asamblea Nacional y le comunica que él se está ausentando del país del día 10 al 13 de abril, es decir, va a estar 3 días fuera y de acuerdo a una publicación que se llama Primicias, él estaba o está en Miami. ¿Qué sabes tú? Eso denota simplemente lo poco que le importa al país a Daniel Noboa. Eso simplemente denota que le importa que el país se incendie, no le importa las relaciones internacionales, no le importa que sancionen al país. Él vive en su mundo, en su burbuja, ¿no? Es un tipo que no tiene conexión con la realidad ecuatoriana y poco o nada le importan las relaciones internacionales. Pero esto que ha ocurrido nos ha permitido visibilizar a la comunidad internacional. Si fueron capaces de hacer esto con la normativa internacional de violentar el asilo, la normativa de Caracas, la Convención de Caracas, la de Viena, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de San José, la Carta Universal de Derechos Humanos, flagrantemente, de manera flagrante, imagínense lo que nosotros hemos tenido que padecer estos 7 años de persecución a nivel interno. Es decir, aquí estamos hablando de lo que, según Jorge Glass, ya no es un caso para nada legal o jurídico, sino es una persecución política. Yo tuve oportunidad de entrevistarlo y para poner esto también a una audiencia que nos ve fuera de Ecuador y a nivel mundial, él comienza contando que cuando llega a la vicepresidencia, el presidente es Moreno poco después de asumir la presidencia. Moreno los convoca a su oficina y le propone ser cómplice de una red de sobornos dirigida por el propio presidente. Él se niega, le dice que lo va a meter preso. Tardan 15 días en condenarlo y ahí en más empieza su calvario en las cárceles, mientras, dice él, mientras que Moreno es el que se llevó el dinero y está mostrado en los INA Papers, es él el que se llevó el dinero y no yo. El que está preso es él y Moreno sigue en Paraguay ahora con cierto matiz de cosa política para que no se lo pueda tocar. Entonces, este es el mundo al revés, que entonces supuestamente quienes cometieron la corrupción, cometieron los actos ilegales, es Moreno y compañía, pero el chivo expiatorio es Jorge Glass por ser, digamos, el más débil de esta situación. Yo creo que pensaban que iba a ser otro cooperador eficaz. O sea, pensaban que él iba a tirar lodo como un ventilador, que por salvarse iba a mentir, pero eso es no conocer a Jorge Glass. Y muy bien su resumen. Realmente hay un video en el YouTube que resume todo lo que ha pasado estos 7 años. Se llama el quiebre de la democracia en el Ecuador. Lo pueden buscar en el YouTube y ahí está, en resumen, 12 minutos para los que quieran entender todo lo que ha pasado antes
de la violación a la soberanía de un país hermano como es México el 5 de abril. Y volviendo, así como lo conozco perfectamente, sé que estas medidas de hecho las va a llevar a cabalidad. O sea, yo estoy realmente muy preocupada por la vida de Jorge. Creo que o va a terminar descompensándose, le va a dar un infarto por la huelga de hambre. No descarto que lo puedan suicidar. Recordemos lo que pasó con los presuntos autores materiales de Villavicencio que fueron asesinados en cárceles ecuatorianas y los mataron en la cárcel. Fueron ejecuciones extrajudiciales. Yo estoy muy preocupada, ¿no? Y yo sí responsabilizo a nivel internacional, a nivel político y a nivel jurídico a Daniel Noboa Sin por la vida de Jorge Glass. Jorge Glass es un hombre inocente que está totalmente documentado. O sea, México revisó más de 4.000 fojas de expediente. No fue porque, es otro zurdo al que le vamos a dar el estatus de asilo diplomático. Y otra cosa muy importante, ¿no? Que la comunidad internacional no se fije si es derecha o izquierda, simplemente a más del repudio internacional hay que llegar a acciones prácticas. O sea, ¿cómo podemos lograr que Daniel Noboa Sin recule todas las violaciones al derecho internacional que cometió el 5 de abril? Y sigue cometiendo, porque una cosa es la embajada, que eso ya ocurrió, pero Jorge Glass sigue secuestrado. Sonia, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Sonia Vera directamente desde Bruselas sobre el secuestro de Jorge Glass luego del asalto a la Embajada de México en Quito. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Sonia Vera, abogada del ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, directamente desde Bruselas, sobre justamente el secuestro y la encarcelación de Jorge Glass tras el asalto a la Embajada de México en Quito. Jorge Glass, yo tuve oportunidad de entrevistarlo antes justamente de este secuestro. Él mencionaba que ha pasado más de 5 años en la cárcel por acusaciones que son falsas, como le sucedió a Lula en Brasil, que estuvo 580 días preso y después resultaron ser acusaciones falsas. Y cuentan el calvario también que pasó. Dentro de lo que pasó, por ejemplo, dice, por lo menos viví 70 amenazas de muerte, 25 motines alrededor mío, se encargaron de mandarme al infierno. Allí viene todo este preámbulo para hacerte esta pregunta. El análisis de por qué eventualmente se hizo en este momento, por qué el 5 de abril, no antes, no después, sobre Daniel Noboa, un presidente que lleva pocos meses en la presidencia, la primera parte es como distracción por el desastre económico y social que se vive dentro del Ecuador. Esa es la primera especulación. Y la segunda es para azuzar el odio contra el anticorreísmo, contra el correísmo, cuando faltan menos de 2 semanas para un plebiscito, para un referéndum que él ha llamado y lo quiere usar como una especie de referéndum sobre su popularidad. ¿Te parece entonces que respecto a el tema de Noboa, es ese el motivo por cual lo secuestró de adentro de la embajada? Bueno, creo que lo has resumido muy bien. Es un tema netamente electoral. A él no le importa las relaciones internacionales, cargarse las relaciones internacionales y la cooperación productiva del Ecuador. No le importa, solamente es un niño malcriado que quiere medir si es popular o no. ¿Ya? Esa es la única justificación de él.
La Diana Salazar, porque nada de esto hubiera sido posible sin Diana Salazar, tiene el juicio político a puertas. Diana Salazar, que es la fiscal que ha seguido Es el la caso. fiscal, perdón, sí, Diana Salazar es la fiscal general del Estado, tiene un juicio político a puertas. Entonces, nada de esto hubiera pasado si es que ellos dos no hubieran actuado al unísono, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Entonces, el tema es, si Jorge Glass se ha presentado ante la justicia por los cargos que se le imputan y confirman que no hay ningún tipo de prueba que justifique que se lo haya mandado a la cárcel. Sí, como tú dices, este mecanismo de que quieren presentar un habeas corpus y que lo ves absolutamente maniatado el proceso, estamos hablando de que esto es que una república bananera a nivel de la justicia. Es una dictadura, estamos en una dictadura realmente, en un gobierno tirano. Yo no creo para nada en la justicia y las justificaciones que dio el gobierno en el habeas corpus es de risa, o sea, no tienen cómo justificar lo injustificable. Para ellos no existe el asilo y el acto abominable de violentar la soberanía de un Estado amigo como México, eso hay que resolverlo a nivel internacional y en cortes internacionales. Y no hubo para ellos, no hubo ningún tipo de detención arbitraria. Y es importante que sepan que a Jorge Glass no le están dando los medicamentos, a Jorge Glass en la habitación donde está no tiene luz, ya es un cubículo muy pequeño, no tiene comunicación con sus abogados, su familia no lo puede ver. Lo único que hemos tenido es un Zoom de 40 minutos donde estuvimos todos ahí y rodeado de militares armados. Entonces, ya realmente, y repito lo que dijo en la audiencia, y lo cito, o sea, es mejor que me maten. ¿Por qué mejor no me mandan a matar? O sea, ya no aguanto más. Que eso es lo que supuestamente están tratando de hacer, digamos, por lo menos es la especulación de Jorge Glass, de que en realidad no están tratando de hacerle un proceso judicial, sino simplemente, como dice él, es mandarme al infierno, como ya ha pasado, para que de alguna forma lo saquen de circulación. Así es, pero realmente apelamos a la comunidad internacional, porque a nivel nacional, a nivel nacional no esperamos nada. Entonces, sí vale hacer un llamado a la comunidad internacional, a las organizaciones de derechos humanos, a los juristas, a los abogados académicos, a los estados amigos, a los parlamentarios, que busquemos una acción efectiva para lograr que Daniel Noboa Sin recule y regrese al estado anterior, que se tome en cuenta lo que dijo el secretario de la OEA. Vuelvo entonces a la interpretación de lo que están diciendo los analistas que ven esto desde el punto de vista político. Hay entonces una elección presidencial en febrero del año próximo. Ahora inventó este plebiscito y este referéndum en aproximadamente 10 días más. Y el tema es, hay que reiterar que todo lo que tiene que ver con el, comillas, correísmo, es decir, todo lo que viene de la Revolución Ciudadana del partido que creó el presidente, el expresidente Rafael Correa, es corrupto, son ladrones, nada más que gente que han venido a aprovecharse del Estado y dale y machacan y machacan y machacan, no solamente a través de los medios, estos como Ecoavisa y Teleamazonas, como El Universo y El Comercio, sino por todas las redes sociales. Y esto es una más de las tantas intentonas justamente de que siempre siga vivo, que este correísmo representado como un chivo expiatorio por Jorge Glass está siempre presente y pudriendo la vida del Ecuador. Y eso, contra eso, más allá del tema legal, es lo que ustedes están luchando políticamente. Es que lo has resumido muy bien y sobre todo es que pese a todo lo que han hecho,
la Revolución Ciudadana sigue siendo la primera fuerza política del país. O sea, pese a todo este escarnio, esta cacería de brujas, este lawfare, el correísmo sigue siendo la primera fuerza política, ¿ya? Y todo lo que hagan, han cambiado leyes para que no tengan tanta representación, cometen asesinatos a vísperas de una elección. O sea, todo lo que se pueda imaginar, la comunidad internacional ha pasado en el Ecuador. Y todo solamente para proscribir el correísmo. Pero no lo han logrado. El correísmo sigue siendo la primera fuerza política del país. Y es increíble porque estuvieron así tipo Facundo Cabral, la India María, ni de aquí ni de allá, cuando Moreno se tomó el partido. No tenían partido y no los dejaban inscribirse. 4 veces intentaron inscribirse y luego vino otro partido chiquito que los acogió y en la primera elección lograron ser la primera fuerza política. Es que es increíble. Entonces, es eso, o sea, no quieren acabar con el correísmo porque sigue vivo pese a estos 7 años de persecución. Entonces, siempre, siempre es un libreto. Cuando hay elección, siempre va a haber un acto que implique al correísmo para que el correísmo no gane. Y por último, entonces, Sonia, que es el resumen que me ha hecho en sus propias palabras Jorge Glass cuando dice, me acusaron cuando en realidad el que se apropió del dinero, el que estuvo en una trama de soborno fue el expresidente Lenín Moreno, me acusaron y me condenaron. Me mandaron al infierno, sigo siendo perseguido. Dice, esto es el neoliberalismo. Mi pregunta final es, ¿todo esto es exactamente la mejor prueba de hasta qué punto, hasta dónde está dispuesto a llegar el neoliberalismo para sacar cualquier tipo de competencia? La verdad es que en este momento a mí lo que más me preocupa es hasta dónde está dispuesto a seguir sufriendo Jorge Glass. Jorge Glass pidió en la última comunicación que se les diga a los mexicanos que muchísimas gracias por el asilo, que el asilo no le había devuelto su libertad, pero le había devuelto la dignidad de ser un perseguido político. Y también dijo que no va a aguantar mucho. Y me da miedo y me da terror pensar de que cuando efectivamente comprobemos lo que yo soy testigo de que él es un hombre inocente, ya sea muy tarde. Ya sea muy tarde. Y como lo conozco y sé que, que esto no va a parar, sí pido que por humanidad, la comunidad internacional intervenga. Porque en Ecuador no hay justicia y la derecha no va a parar hasta no acabar con él. Sonia Vera, muchísimas gracias por haber estado con A ti por nosotros. la invitación. Muchas gracias. Adiós.